Hermanas y hermanos, buenas tardes. Tengo el alto privilegio de poder leer las Sagradas Escrituras en voz alta en medio de esta congregación. Y si tienen a bien y me permiten acompañar en la lectura de la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, se los agradezco mucho. La segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, el versículo 5. Si lo tienen a su consideración a la vista, dice de la siguiente manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, ¿no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Oremos. Padre eterno, te doy la gloria, te doy toda la alabanza y el reconocimiento, y te agradezco mucho por permitirme leer las Santas Escrituras en este santo lugar. Solo te suplico que la reflexión a la que tú nos lleves sea respaldada por tu Espíritu Santo, que pongas sazón y entendimiento en cada palabra y que abras nuestros corazones y nos ayudes a ponerla por obra, a retener lo bueno y desechar lo malo. En el nombre de Jesús te lo imploro. Amén. Esta es la reflexión que pongo a su consideración en esta tarde-noche. Es traer a la memoria lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en los Corintios, casi al terminar su segunda epístola, y hace una reflexión también en estas palabras. Dice: examinaos a vosotros mismos si estamos en fe. Con eso bastaría para que pudiésemos tener completa la enseñanza esta noche, irnos a casa y reflexionar y meditar en el transcurso de la semana, que nos probemos a vosotros mismos si estamos en fe. Lo reitera en un segundo enunciado y dice: probaos a vosotros mismos. Le agradezco a Dios que sea la misma palabra la que nos habla y no sea alguien que ni el mismo apóstol Pablo confronta diciendo cómo es posible que el actuar en verdad es de un seguidor de Cristo, no, sino él lo deja a la consideración personal, a la reflexión interna, a lo que cada uno de nosotros veamos, porque pareciera ser, y lo quiero entender de esta manera, que Jesús dijo que con la misma vara que midieres vamos a ser medidos. Si yo quisiera medir si estoy en fe poniéndome un parámetro de algún predicador, pues diría no, porque él dedica sus 24 horas, los 7 días de la semana a estar en comunión con Dios y al servicio de la iglesia, entonces yo estoy muy fuera de él, de lo que pudiese ser un parámetro de comparación. El apóstol Pablo ni siquiera en este versículo dice: véanme a mí o pruébense si están como lo que yo les he enseñado. Él lo deja a consideración de cada uno y dice: probaos a vosotros mismos. Probémonos cada uno de nosotros, de nosotras, si estamos en fe. Y vuelve a decir: probaos a vosotros mismos. Digo al inicio que bastaría con esto para que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos haga tener esa frase en nuestra mente todos los días para saber si estamos en fe. En la mañana la hermana nos confrontaba precisamente y nos hacía unas preguntas que ya hacía tiempo que no me generaba pavor escuchar un silencio en la iglesia como el de la mañana, cuando preguntó y dijo: ¿cuántos de ustedes saben quién es Dios? Y ella misma se dio la respuesta. Quizás no lo digan porque es la primera vez que vengo y tenemos temor, pero
quizás su pregunta nos lleva, y el silencio y la falta de respuesta nos lleva a tener en cuenta esta frase: probadnos si estamos en fe. Probadnos a nosotros mismos, no a alguien, no en comparación de alguien. Probémonos si estamos en fe. Y vuelve a repetir el apóstol Pablo: probadnos vosotros mismos. Hermanas, hermanos, qué frase tan dura si la hace una hermana misionera que ha dedicado y ha determinado dedicar el tiempo para servir a Dios. Ahora imagínense si no nos debería de generar temor y temblor cuando nos presentemos ante el trono excelso de nuestro Dios y esa frase sea expuesta ante las cortes celestiales y ante la transparencia de nuestro ser, y nada más sea eso. Pruébate tú si estás en fe o no. La misericordia de Dios nos lleva a tener que acercarnos con reverencia hasta su trono de gracia para pedir misericordia, porque no sé cómo poder contestar si estamos o no estamos en fe. No había para mí momentos más incómodos, quizás para muchas de ustedes y muchos de ustedes, que en algún momento algún profesor o alguna profesora, sin más ni menos, entrando o dando el primer paso dentro del aula, decía: saquen sus cuadernos, va a haber examen sorpresa. Eso incomoda, eso generaba temor. ¿Y ahora? ¿Y de qué va a preguntar? De entrada, ¿de qué va a preguntar? ¿Y por qué no nos avisa? Pensábamos que eso era maldad del profesor y quería caernos en algo, o que no tanto evaluarse él, porque yo decía en esos tiempos, es para él librarse de problemas de decir, bueno, yo no sé si están ustedes aprendiendo o no, yo con esto voy a acreditar que están ustedes mal de entrada. Esos exámenes sorpresas son incómodos. Y cuando esta porción de la Biblia del apóstol Pablo dice: examinaos a vosotros mismos, digo, bueno, y yo... examinaos, sinónimo de probarnos. ¿Cómo nos vamos a probar? Hasta el examen y las preguntas y las pruebas son las que tú quieras, hazte. O sea, hazte lo que tú quieras. Ya con lo que nos recordó la hermana, que por cierto no nos pusimos de acuerdo en el tema de ella y que fuese continuación de la tarde, sino simplemente Dios le dirigió a ese tema y a mí me dirigió a este tema. Vamos a probarnos. ¿Y cómo pruebas tu fe? ¿Cómo pruebas si estás en fe? Podrías ponerte las preguntas que tú quieras, y de esas preguntas son las que Dios te va a decir, y Dios nos va a decir: no hay nada oculto. No puedo decirles yo estando al frente, que soy el primero que estoy siendo probado al estar frente a sus ojos, más que pues véanme mi manera de ser, véanme mi manera de vestir, vean mi manera de hablar, vean mi cortesía o mi grosería ante ustedes, véanme, sí. Pero ¿qué saben ustedes si lo que ven frente a sus ojos no es lo que hay en mi corazón? Dios va a ver y nos va a examinar en el interior, y eso genera escozor interno para cada uno de nosotros en la manera que hayamos vivido y donde nos haya puesto. Porque yo sé que a cada uno de nosotros, de ustedes, Dios nos ha puesto en determinados lugares y con unas circunstancias muy diversas. Y la prueba que Dios ha puesto en algún momento y en alguna etapa de mi persona puede ser muy distinta de la que haya puesto en su vida o en su vida, muy distintas. Y en esa medida en que uno haya reaccionado o respondido o haya actuado, en esa medida es en lo que Dios sabrá si en verdad fui probado en mi cristiandad y lo hice correctamente o incorrectamente. De esa forma ustedes podrán contestar y yo contestaré frente
a nuestro Padre Celestial. Nada hay oculto delante de Él. Ya no seré juzgado por lo que dijese, no voy a poder tener la oportunidad de llamar. Llamen por favor a los hermanos de la iglesia para que vean que ellos van a dar cuenta de que sí estiré mi mano y ofrendí, o di ofrenda pues. O llamen a los hermanos porque en alguna que otra ocasión sí participé en el culto de oración. No, allá no va a haber necesidad de eso, porque Dios va a tener la radiografía completita, clarísima, la vas a ver. Y en mí va a estar eso de que en algún momento hasta tuve el privilegio de leer esta porción del apóstol Pablo que dijo: pruébate, Jaciel, si estás en fe, pruébate a ti mismo, no pongas un parangón, no pongas un comparativo, pruébate a ti mismo, pruébate en vida, pruébate, porque ya no va a haber oportunidad después de que te pruebes, ya no va a haber una segunda oportunidad después de que Dios nos llame a cuentas, ya no va a haber oportunidad. Está instituido al hombre que muera una sola vez, y después de esto vamos a saber si a tiempo nos probamos, si estábamos o no en fe. Eso lo redactó todavía un poquito más adelante Santiago en esta epístola universal. Él, imagínense y pongan todo el contexto, Santiago, hermano de Jesús, que en algún momento dudaba de que en verdad fuese o no el Mesías, y en algún momento confrontaba el por qué estaba él haciendo esto, si ponía en evidencia a su mamá y a toda la familia. Él, en palabras maravillosas, él en tiempos en donde los cristianos, estamos hablando del primer siglo, en tiempo en el que los cristianos tenían que renunciar a su residencia, o sea, donde vivían. Si llegaba la persecución había que salir de casa y había que ir a otro lado. En tiempos en que las cosas eran comunes y había tanta hermandad, tanta unidad, que hasta dice que vendían sus propiedades y el dinero lo traían y lo ponían para la iglesia. O sea, en esos tiempos en donde ser probados si estaban en fe era una decisión de vida o muerte, donde era una decisión de te quedas con tus bienes y sigues en la condición en la que estás, o te vas y te unes a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Era una decisión todavía, no todavía, muchísimo más compleja de la que podemos vivir en nuestros días. Bueno, pues Santiago, imagínense, Santiago nos pone en otra pregunta que está en el capítulo 2 del versículo 14, que fue la lectura que hicimos de manera alternada. Y él también de una manera más incisiva dice: hermanos míos, con cariño se dirige a nosotros y dice: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y fíjense qué pregunta tan difícil teológicamente de explicar cuando dice: ¿podrá la fe salvarle? Si la pregunta pudiese darse de manera aislada, sin mayor contexto, dirían: este ni es cristiano, este ni siquiera sabe que la salvación no se pierde o que nosotros ya somos salvos por la sangre de Jesucristo. Escuchen esta pregunta de manera aislada. Dice: ¿podrá la fe salvarle? Bueno, en la mañana tomo muchos datos de la hermana que la dirigió el Señor para ponernos a nosotros en contexto. Ustedes ya nos dio hasta una definición de fe del diccionario y nos recordó la definición de la fe que está en las Sagradas Escrituras. Y ahora fíjense qué imprudente de mi parte que yo les diga: ¿podrá esa fe salvarles? ¡Qué imprudencia! ¿Podrá esa fe salvarles? De inmediato, pues dirían: pues claro que me puede salvar, yo por la fe en Jesucristo yo soy salvo. Entonces, ¿por qué Santiago dice aquí? A ver, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Podrá
su fe salvarles? Está escrito en la Biblia y nos hace esa pregunta hoy que es el día aceptable, hoy que hay oportunidad de que nos detengamos y digamos, mi fe con la que me pruebo, ¿me puede salvar? Si me examinaran conforme a los reactivos que yo mismo me hago, ¿la libro o no la libro? O basta con que diga, no, yo ya creí en el Señor Jesucristo, yo sé perfectamente y de memoria las 7 palabras cuando Él estaba en la cruz, yo me sé la historia completita de la última semana en que Él estuvo en esta tierra y pasó la vida. El conocimiento como sinónimo de fe va a llevarte a saber, me lleva a saber si esa fe o ese conocimiento me puede salvar o simplemente el examen va por otro lado. Probadnos si estamos en fe no significa pruébate a ver qué tanto sé yo o no sé yo de la Biblia. Porque si mi conocimiento de las Sagradas Escrituras y del sacrificio sacrosanto de nuestro Señor y Salvador Jesús no se ve reflejado en mis obras, no da la respuesta tampoco Santiago. No da la respuesta. Pero fíjense ustedes qué contraste hay en toda esta carta de Santiago. Cuando menos en los versículos que leímos, en 3 ocasiones habla de una fe muerta. Está en el versículo 17. Dice así: así también la fe, si no tuviere obras, es muerta. Fe muerta. ¿Existirá eso? Pues aquí lo dice la Biblia, fe muerta. Lo vuelve a repetir más adelante en el versículo 20, dice: mas si quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, ¿existe fe muerta? Y más adelante vuelve a decirlo en el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Y lo dirige a los hermanos en Cristo Jesús. ¿Hay fe muerta? ¿En quién habrá fe muerta? ¿O cómo se puede dar cuenta a alguien? ¿Cómo el Espíritu Santo me puede despertar y decirme, oye, tú dices que tienes fe, pero sí tienes fe, pero está muerta? ¿Se acuerdan de el apóstol también dándole palabras de amor a Timoteo? Le dice que haya en él la fe no fingida. La fe no fingida que hubo en tu abuela Loide y luego en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Entonces hay fe fingida y hay fe muerta. ¡Qué miedo! ¡Qué preocupación! ¡Qué duda! ¿Qué necesidad de reflexionar en decir, no vaya a ser que en mí haya una fe muerta? ¿Cómo le hago? No quiero llegar al reino de los cielos y vamos felices al reino de los cielos y llegaremos ante las cortes celestiales. Yo conozco, yo sé quién es, yo voy a ver sus manos y que tienen sus hoyuelos, y yo sé quién es, sí. Y yo sé lo que Él hizo cuando vino a la tierra, sí, y yo tengo fe en Él, pero tuviste una fe muerta. Y viene la pregunta, ¿crees que esa fe puede salvarte, puede darte entrada? Pero si yo sé quién es mi Redentor, se llama Jesús, caminó por Nazaret, hizo milagros, y tu fe es muerta. Cuando hay esta pregunta en la Biblia, es porque nos prepara, es porque no nos van a hacer un examen sorpresa. Es porque no nos van a sorprender ahí y decir, pues mira, resulta ser que la verdadera fe, la fe viva era así. Nunca me hablaron de la fe viva y la fe muerta, nunca me hablaron de la fe fingida. ¿No sabías que hay fe fingida? Pues tú diario la practicabas, serán palabras de temor, serán palabras de que nos lleven a decir, porque Jesús mismo dijo, está registrado en Lucas 18:8. Si gustan, acompáñenme a esa lectura.
Esta es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que está en el en el capítulo de 18, versículo 8. Jesús lo pregunta, dice: os digo que los defenderá presto, empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Si Jesús, poniendo una parábola igual de contrastante como las que muchas veces puso al hablar de un juez injusto, ¿se acuerdan de esa parábola del juez injusto que dice, bueno, ni yo le tengo temor a Dios, ni me importan los hombres, esta mujer, para que ya no me esté molestando, le voy a hacer justicia? Imagínense a dónde lleva Jesús la comparación de su misericordia y de su amor, que hasta pone un comparativo en un juez injusto que ni teme a Dios ni le importan los hombres. Dice, bueno, para que esta mujer ya me deje de estar molestando, le voy a hacer justicia. Y él mismo dice, ¿ustedes creen que no mi Padre Celestial tendrá misericordia de vosotros? Pero yo no sé en qué tono haya dicho haya formulado esta pregunta, si con tristeza, con esperanza, no lo sé, pero sí taladra el corazón, que Jesús mismo haya dicho que cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe? ¿Cómo podemos hacer un examen previo de si tenemos fe y nuestra fe no está muerta? ¿Cómo podríamos hacer un examen? Sería bueno, porque así lo dijo el apóstol Pablo, probadnos si estamos en fe. Vamos a hacer un pequeño examen previo. Hagámonos un examen previo para saber si estamos en fe o no. A partir de lo que nos está diciendo Santiago en esta epístola. ¿Cómo? Con las obras. No que las obras nos vayan a salvar, Él lo deja clarísimo. Él no está contradiciendo que el justo por la fe vivirá, Él no lo está diciendo. Simplemente lo que está diciéndonos aquí es, probémonos. Porque dices que tienes fe, pero no tienes obras. Vamos a ver si esa fe te puede salvar o no. Vamos a ver si tu fe que dices, yo creo en Jesús, pero no tienes obras. Vamos a ver si eso te puede salvar o no. Vamos a hacernos un checklist con el exceso de humildad, con el exceso de cuidado, pero con la intención de reflexionar un poquito. Cuando las Sagradas Escrituras nos dicen que el que está en Cristo es nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas, habla de que aquellas obras, aquellas conductas, aquellas maneras de conducirnos, aquellas palabras, aquellos pensamientos, aquellas reacciones que teníamos cuando no teníamos la fe en Jesús, ya pasaron. Deben de ser nuevas. Deben de ser nuevas. Si no son nuevas, algo está mal. Si son las mismas frases con las que respondo descomedidamente a mi prójimo, pues algo está mal, algo no es nuevo, algo no ha cambiado. Dice nuestro Señor Jesucristo que una planta no puede dar un fruto diverso a su naturaleza. O sea, si yo tengo una planta, un árbol de limones, pues va a dar limones, no puede dar otra cosa. Cuando nosotros hemos aceptado a Jesús y nuestra fe es en el unigénito Hijo de Dios que nos ha salvado y perdonado, mi nueva criatura, mi nueva identidad me lleva a dar buenas obras. No puedo seguir con la misma manera de vivir porque entonces algo está mal. O tengo una fe fingida o simplemente puedo tener una fe muerta. Nuestras obras nos van a llevar a dar cuenta de si nuestra fe es genuina por la identidad que tenemos ahora en Cristo. No se habla nada más, fíjense ustedes a diferencia. Hay hombres malos que hacen buenas obras, pero
puede ser por una renovación moral externa, pero no interna del corazón. En cambio, los que estamos en Cristo y somos nuevas criaturas, esas buenas obras son porque tenemos una nueva identidad en nuestro Señor y Salvador. Es algo más allá de una reforma moral, de algo de ser humanistas. Yo voy a hacer, ahora sí, voy a hacer el bien al que está pasando por ahí, le voy a dar una limosna, le voy a dar una ayudadita. Puedes hacerlo de buena gente, pero no lo puedes hacer como buena obra porque Jesucristo quieres que Él sea reflejado en tu vida. Si no, simplemente lo haces para que seas aplaudido. Pero cuando hacemos las cosas con esta nueva identidad, es para que glorifiquemos a nuestro Padre Celestial. Cuando somos luz y cuando somos sal, no lo hacemos por ser buenas gentes y porque nos digan, ay, qué buena gente es él. Ay, qué buena gente. No, es buena onda, es buena gente. No, nosotros decimos, no lo soy. Lo soy porque Él nos transformó. Sería peor, sería terriblemente peor si Él no viviera en mí. Lo hacemos como buenas obras, pero porque reflejamos a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestro diario vivir, en nuestra conducta. Las buenas obras son el resultado de que seamos salvos. No son la causa para que seamos salvos. No voy a hacer buenas obras para ver si logro alcanzar el favor de Dios. No, al revés, porque tengo el favor de Dios, por eso ahora quiero hacer buenas obras. Porque soy salvo, hago buenas obras. No las hago para ver si soy salvo. Vosotros sois salvos por la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Él nos hizo salvos y como somos salvos y tenemos a Jesús en nuestro corazón, en consecuencia hacemos buenas obras. Son la causa de que Él habite en nosotros, no para que nos los ganemos. Las buenas obras son la evidencia misma de que hay fe en el perdón y la redención que Dios hizo en nosotros. Es evidencia. O les pregunto a ustedes, hermanos, ¿habrá alguna otra manera de que podamos dar evidencias de que somos nuevas criaturas? Yo me puse a pensar, ¿habrá otra manera de que diga, bueno, yo sí creo en Jesús, muy bien, ¿qué evidencia tienes? Pues no sé. ¿Habrá alguna evidencia de que habite Cristo en nuestros corazones? ¿Que no sea a través de las buenas obras? Si no hay alguna otra, no la sé. O sea, no es una evidencia. Y en un punto dije, algunos van a decir, no, siempre he estado con Dios y Él ha estado siempre conmigo. Porque fíjate, yo estaba borracho y la otra vez iba manejando y no me estrellé, yo sé porque yo creo en Dios y Él me libró. ¿Esa es evidencia de una fe viva, de una fe verdadera? Si no te mataste es porque sí, Dios tiene misericordia, pero ¿crees que esa fe puede salvarte? ¿Crees que porque te libraste una vez y Dios tuvo misericordia y no echaste a perder tu vida, crees que esa fe puede salvarte y eso es lo que te da confianza y puedes seguir tu vida sin hacer buenas obras? ¿Crees que tienes evidencia de que vives en fe? Las Sagradas Escrituras nos llevan a decir, probadnos si estamos en fe, probadnos. Las buenas obras no son opcionales entonces, para los que estamos en Cristo no son opcionales. En los primeros versículos de este capítulo 2, habla Santiago de que la obediencia a los mandatos de Dios no pueden ser algunos sí y otros no. A ver, el que diga, yo no adultero, pero robas, ya transgrediste la ley. Así también en el caso de las buenas obras que Dios, por su gracia y su misericordia, nos permite mostrar como evidencias de que somos regenerados, también no son opcionales. No son, oye, pues yo sí quisiera hacer buenas obras, pero ¿sabes qué? Yo no soporto. Yo, si me alzan la voz, yo voy y le digo. Yo no, ¿sabes qué? Yo por más que quiero no puedo tener buenas obras, porque si yo veo algún celular ahí y no veo que haya nadie, yo
No puedo retenerme. Las buenas obras no son opcionales. Si vemos algo ajeno, ya sabemos que no lo vamos a robar. Por 3 razones. No puedo, no debo y no quiero. No puedo porque Dios dice que no debo de robar. No debo porque es de otra persona. Y no quiero porque no quiero fallarle a Dios. Por eso no robo. Oye, ¿por qué no adulteras? No quiero, no debo, no puedo. ¿Y eso qué es? Es una buena obra y la haces tú. No, seguro que yo no la haría. Seguro que yo no lo haría. Si viviera en la carne, yo no lo haría. Pero soy nueva criatura y quiero demostrar con mis buenas obras, darle la gloria al que me perdonó, al que me salvó. ¿Con qué le pago a Él? Quiero tener evidencias y cuando me digan, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, a ver, muéstrame tus buenas obras. Ve mis frutos. Porque no son opcionales las buenas obras. Y si tú, hermana, hermano, ¿crees que son opcionales? Yo me hago esta pregunta. ¿Crees que esa fe puede salvarte entonces? Si crees que no, haciendo unas cosas y otras no, ¿podrá esa fe salvarte? Dice Santiago. Las buenas obras significan un estilo de vida como cristiano, un estilo de vida. No es algo esporádico, no es algo aleatorio, no es algo accidental. La verdad es un estilo de vida. Y si lo crees opcional, está bien. Solo que tendríamos que preguntarnos si esa fe puede salvarte. Oye, hermano, yo veo que tú dices que sí lees la Biblia, hermano, yo veo que vas al templo, pero algo pasa, no sé, pues hablas igual, te comportas igual que Jesucristo dijo que no por nuestra manera de ser vaya a blasfemarse su santísimo nombre. Buenas obras, si fuese buenas obras, gracias a Dios. Probadnos a nosotros mismos si estamos en fe. Probadnos a nosotros mismos. ¿Y cómo? A través de este tema que nos hace el escritor de las Sagradas Escrituras, Santiago. Veamos nuestras buenas obras. Las buenas obras es vivir la fe. Vivir la fe. No vivir en fe. No vivir por la fe. Es vivir la fe. Y vivir la fe es, hay una frase muy bonita que cómo nos lleva a condicionar nuestra manera de ser. Si estás en esta situación, pregúntate, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Si ves a alguien herido, ultrajado en la calle, pero tú llevas prisa, ¿lo dejas allí? O cuando menos le das un ray, o cuando menos le das un aventón, cuando menos lo atiendes. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Jesús puso una parábola, en corto lo digo, de aquel buen samaritano que llevaba prisa, pero ok, se detiene y lo atiende. ¿Qué haríamos nosotros? Eso es vivir la fe. Vivir a diario un nuevo estilo de vida. ¿Qué haría Jesús? Y entonces eso nos va a llevar a que nuestras buenas obras son como una evidencia de que estamos en fe. No son los frutos del Espíritu nada más, sino yo dije, bueno, y aterrizado este tema y viéndonos más concretamente en nuestra vida diaria, ¿qué podríamos pensar que sea una persona que vive la fe? Una fe verdadera, no una fe fingida, una fe que vaya acompañada de buenas obras. Esa fe viva, esa fe que salva, esa fe no fingida de la que habla el apóstol Pablo. Bueno, anoté 10 cosas, lo reitero, es con exceso de
nada más de reflexionar y de humildad. Pero quien vive la fe, a diferencia de quien no tiene temor de Dios y de que no le importa la fe, bueno, ni siquiera tienen fe en Dios porque no le interesa saber lo que dicen las Sagradas Escrituras, pongo estos 10 puntos que ustedes vayan pensando así como lo hice yo. Que esto no lo hacen los incrédulos, lo haría alguien que desea evidenciar con buenas obras la fe que tiene en Jesucristo. Buscar el reino de Dios. ¿Buscamos el reino de Dios? 1. 2. ¿Adoramos a nuestro Padre Celestial? ¿Adoramos a Dios? ¿Oramos y platicamos con Él? ¿Leemos las Sagradas Escrituras? ¿Ofrendamos? ¿Testificamos del Evangelio? ¿Vemos por los pobres? ¿Perdonamos a los que nos ofenden, al prójimo? ¿Cuidamos de los desprotegidos? ¿Nos congregamos en la iglesia? Todas estas cosas, estos 10 puntos que digo, obviamente quien no tiene fe y temor en nuestro Señor y Salvador, pues no las hace. Ellos, bueno, ni adoran a Dios, ellos prefieren al santito que más rápido les dé la solución. Ellos no adoran a Dios. ¿Oran a Dios? ¿Oramos nosotros a Dios? ¿Oras? Y no ponemos tiempo. O sea, ¿cuánto oras a Dios? ¿Cuántas veces ayunas? No. Probadnos cada uno a vosotros mismos. Pero, a ver, no oras. Mejor lo voy a decir en primera persona. No oro. No ayuno. No leo la Biblia. No me congrego. No ofrendo. No testifico del Evangelio. No veo ni comparto con los pobres. Ya no les sigo. ¿Crees que esa fe me puede salvar? Vuelvo a reiterar, no estoy hablando de la predestinación, eso no dice Santiago, nada más dice, muéstrame tu fe por tus obras, o si no, ¿sabes qué? 3 veces nos dice, hay una fe muerta, y el examen no va a ser un examen sorpresa. La prueba va de sencillo a muy complejo. Las Sagradas Escrituras habla de que Dios probó a todos. De hecho, aquí Santiago habla de cuando menos 2. Abraham, no, pero esa es una prueba magna. O sea, ese no fue una prueba de examen profesional, no, ese fue una prueba de doctorado y de no sé qué. La prueba que Dios le hizo a Abraham es una prueba mayúscula que no se la hace a cualquiera, ni se la va a hacer a cualquiera. Eso de ofrendar al hijo, a su único hijo, es una prueba increíble. Dice, Santiago, él sí pone un ejemplo y dice, a ver, nuestro padre Abraham tuvo fe, pero también tuvo esa obra de decir, y pone otra más, a nosotros no nos va a poner Dios, ni que nos los ponga. Dios bendito, que no nos ponga pruebas de esa magnitud, que no nos ponga pruebas de esa magnitud, de tener que decidir entre el Hijo o Dios, la obediencia a Dios o ofrecer al Hijo. No. A nosotros las pruebas que nos pone Dios, creo que no está bien dicho, las pruebas que nos pone Dios, no. En las circunstancias en las que nos encontramos para evidenciar que tenemos buenas obras y que nuestra fe no es muerta, son de otro nivel, pero muy distinto. Y probémonos, mis hermanos, yo vi algunos ejemplos, nada más los voy a decir. En Santiago 2, precisamente en Santiago 2, en el versículo 2 al 4, hay una prueba súper sencilla que todos deberíamos decir, esta sí la pasamos.
De hecho, en la mañana la pasamos, porque vino nuestro hermano, viene con sus problemas, que está todavía atado al alcohol, y dejamos que se sienten donde quiera, que él escoja su lugar. Así lo dice, fíjense, en el versículo 2 al 4 dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, y tuvieres respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijeres: siéntate tú aquí en buen lugar, y dijeres al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estatura, ¿no juzgáis en vosotros mismos y venís a ser como jueces de pensamientos malos? Es una prueba muy sencilla. Esa podríamos decir, esa sí la pasamos. Ya no hacemos distinción entre el rico y el pobre. Nosotros podemos darle nuestro asiento a alguien que sea humilde y a alguien que venga bien vestido. Es una prueba muy sencilla. Imagínense, pero si ni siquiera pasáramos esa prueba, esa obra buena, y todavía hacemos esa selección de que al rico, pásenlo y siéntenlo aquí, y al pobre tú allá, no. Pues, la Biblia nos confronta. Si esa prueba tan pequeñita, tan pequeñita a diferencia de lo que estamos hablando del padre Abraham, esa prueba pequeña no la pasas, dices que pues eres cristiano, si tienes fe, no será esa una fe muerta. Va aumentando las pruebas en complejidad. ¿Se acuerdan de los amigos que llevaron al paralítico y que supieron que Jesús sanaba y que no encontraron por dónde bajarlo? Y que lo bajan y que interrumpen todo, y Jesús, cuando veo su fe, le dijo: veo que tienes fe, y al paralítico lo hizo caminar. A ese paralítico de Cafarnaúm, si sus amigos estuvieran dudosos y dijeran: no, pues sí, oye, no, pues qué pena que te sientes mal, no, pues Dios permita que te sane, y no haces nada, o no hacemos nada, o sea, estamos viendo la necesidad y ni siquiera llevamos al amigo, vamos a llevarlo a Jesús, vamos a llevarlo al templo para que oren por él, sino, pues Dios te ayude, sé que tienes un montón de problemas, muchos problemas, pues Dios te ayude, y ni siquiera como al paralítico de Cafarnaúm, que pues se distrajeron de sus actividades y llevaron al amigo al templo. Allí están las buenas obras en la fe en Jesús. Pero si eso no se hace, Santiago nos dice, si tuvieres, dice en el versículo 15, hace un comparativo. Si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dieres las cosas que son necesarias para el cuerpo, pues, ¿qué aprovechará la fe? ¿Qué aprovecha? O sea, si ves a tu amigo, a tu amiga, a tu vecino que está en problemas, y dices: no, pues Dios te ayude. ¿Crees que esa fe te salvará? No será una fe muerta que nada más, pues Dios te ayude. Y el examen va cobrando más rigor. Cuando Jesús invita a sus discípulos a orar en Mateo 26:38, y le dice: vamos a orar, y sus discípulos se acuerdan, ya estaban en los días, se quedaron dormidos, se durmieron, ¿ves? Los discípulos, se quedaron dormidos los discípulos. Otra prueba, o sea, no orar, pero crees en Jesús, te salvará esa fe te salvará. Cuando Jesús está viendo cómo vienen a ofrendar, y vienen y ofrendan, y viene la viuda y ofrenda, y hay una frase maravillosa ahí que Jesús les dice: los demás de lo que les sobraba ofrendaron, pero ella, lo último que tenía, ofrendó. O sea, cuánto haya sido lo que ofrendó, quién sabe, pero una prueba: guardar cuando no se tiene, y ofrendar. De todos modos vengo y ofrendo. Si no ofrendo es porque no tengo, ahora sí. Ofrendar cuando no se tiene. ¿Ya ven cómo va en complejidad las pruebas? Para mostrar eso son buenas obras. Esas obras no las haces porque quieres, sino porque tienes fe en Jesús. Vengo a ofrendar, y ofrendas lo que no tienes. Eso es maravilloso. Hay una, ya estoy casi terminando. Hay una porción que les invito a que me ayuden a leer, en una prueba ya de
mayor nivel, otro nivel. En Primera de Reyes 17, si gustan acompañarme, en Primera de Reyes, en su capítulo 17, versículos 13 y 14, ténganlo a la vista. Voy a leer el 12, el 13 y el 14. Síganme con su vista, dice así. Y ella respondió: vive Jehová, Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija, y ahora cogía 2 cerrojas para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y nos muramos. Y Elías le dijo: no hayas temor, ve, haz como has dicho, empero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Ustedes conocen esta historia de la viuda de Sarepta. Y miren ustedes en el versículo 13 hay 2 palabritas que es la prueba de fuego. Hay 2 palabritas en el versículo 13. Empero hazme a mí primero. Esa es la palabrita, primero. Y más adelante dice: y después harás para ti. El primero y el después. Es como si te toca responder el examen, decir qué hago primero y qué hago después. La viuda tenía para ese día y después iba a morir, y se lo dijo al profeta: mañana me voy a morir. Y le dice el profeta: está bien, haz lo que dices, nada más que hazme primero a mí y después para ti. Pero si te hago a ti, profeta, me muero yo y mi hijo, ya no duramos para mañana. Nada más es una respuesta: ¿qué haces primero y qué haces después? Las buenas obras es una respuesta. ¿Qué quieres hacer? El Dios maravilloso de libertad dice: pues, haz lo que gustes, haz lo que quieras primero y después. Son pruebas que suben de nivel para probarnos si estamos en fe. ¿Qué haces primero? ¿Qué haces después? Primero salgo corriendo y después oro. Pues hazlo así. Hazlo así. Si primero desayuno y después ayuno mañana, pues hazlo así. Si primero voy al parque, veo el fútbol y después vengo al templo, pues hazlo así. Esa fe podrá salvarte. Termino con una frase que dijo el predicador Charles Spurgeon. Dice: la fe que no cambia una vida, esa fe no puede salvar el alma. La fe que no cambia una vida, esa fe no puede salvar el alma. Que Dios haga mella en nuestros corazones. Dios les bendiga.